tardes. Bueno, en primer lugar, cómo no, dar las gracias a todas las personas, a todas las instituciones que han hecho posible este acto. Para mí es, de verdad, es un inmenso honor. Es un inmenso honor estar aquí en Estambul, en esta ciudad fantástica, estar en este espacio fantástico. Y de verdad, dar las gracias a la comunidad de padres dominicos que nos acogen aquí en su casa, al Instituto Cervantes como entidad también que organiza estos actos, a José Manuel por esas palabras que ha dicho que no he entendido, pero que bueno, que espero que hayan sido buenas. Hablar de la arquitectura y hablar de la arquitectura religiosa es un tema bastante interesante, pero realmente es complicado. Es muy complicado. Bueno, voy a hablar un poco, yo soy muy nervioso, voy a hablar tranquilamente porque dar las gracias, aprovecho también para los traductores, para ayudarle a los traductores, porque creo que traducirme a mí a la velocidad de la que hablo no es fácil. Digo que hablar de arquitectura religiosa contemporánea no es nada fácil. No es nada fácil porque la arquitectura religiosa implica muchos elementos más que cualquier otra arquitectura a la que estamos acostumbrados a hacer los arquitectos. Yo siempre que hablo de arquitectura religiosa me planteo una serie de preguntas, hago una serie de preguntas que son un poco las preguntas que antes de empezar a enseñar las obras me gustaría compartir con vosotros. La primera pregunta es importante distinguir cuando hablamos de arquitectura religiosa contemporánea nueva a cuando hablamos de intervenciones contemporáneas en arquitectura religiosa. Primera gran diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo hacer una construcción nueva, de nueva planta, que hacer una intervención de recuperación patrimonial con una preexistencia. Esto es importante porque muchas veces cuando hacemos arquitectura nos metemos a intervenir sobre patrimonio religioso. Bueno, pues al final restaurar tenemos que ser fieles a la herencia. Pero no sucede lo mismo cuando hacemos una arquitectura religiosa contemporánea. Y aquí viene la primera pregunta dura. ¿Qué está pasando con la arquitectura religiosa contemporánea? O mejor dicho, ¿es la arquitectura religiosa contemporánea que hacemos una arquitectura de vanguardia? Digo esto porque hay no sé si conocen al biógrafo de Brunelleschi, el arquitecto del Duomo de Firenze, de Florencia, Antonio Tuccio Manetti. Este biógrafo dice de Brunelleschi que la arquitectura que pasa a la historia es la arquitectura audaz, fiel, sensible y dialogante. Estos cuatro calificativos que Antonio di Tuccio Manetti da a la arquitectura de Brunelleschi son los cuatro calificativos que yo hoy os voy a intentar explicar con cuatro ejemplos. Hoy vamos a ver cuatro obras, unas más grandes, otras más pequeñas, pero sobre todo intentando explicar ese ejercicio de ser arquitectura audaz, fiel, sensible y dialogante. ¿Vale? Otra pregunta, la que también me gusta hacer antes de empezar a hablar de arquitectura religiosa contemporánea, es una respuesta que es un poco dura, que da un teórico de arquitectura italiano. Para el que le interese la arquitectura religiosa es fundamental, Giorgio della Longa, y fíjense lo que dice este arquitecto sobre la arquitectura religiosa contemporánea. Dice: la contemporaneidad está haciendo arquitecturas religiosas mediocres, arquitecturas de lo provisional, aceptadas por instancias superiores y atentos, y dice, porque lo mediocre no molesta. A ver, yo no soy nada pesimista, pero sí es importante que nos hagamos esta reflexión.
La arquitectura religiosa contemporánea de vanguardia, o mejor dicho, la arquitectura religiosa que se hace en la contemporaneidad, ¿entraría a formar parte de esa vanguardia? Y termino, y ya empezamos a ver obras. Hay una reflexión que también me gusta hacer, y es, en mi escuela de arquitectura en Sevilla, ¿hay asignaturas que se den específicas de espacio religioso? ¿Se estudia en la escuela de arquitectura la construcción del espacio religioso? Esa sería otra gran reflexión que nos llevaría a pensar, como saldrá durante las obras. Por ejemplo, en España hay, creo recordar, 15 escuelas de arquitectura públicas y muchas privadas. Pues de todas estas escuelas de arquitectura, solamente 3 tienen asignatura específica sobre el espacio religioso contemporáneo. Si no enseñamos en nuestra escuela el espacio religioso contemporáneo, no podemos pedir a los arquitectos que por intuición hagan arquitecturas religiosas contemporáneas. Pero bueno, espero que después de mostrar la obra pueda haber una opción incluso a hablar, incluso a debate, porque si hay algo que creo firmemente es que la arquitectura religiosa contemporánea requiere de mucho debate, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, empiezo mostrando una primera obra. La primera obra es la capilla del Santísimo Sacramento. Es una capilla que hicimos como ampliación de una iglesia en un pueblo muy pequeño de la provincia de Sevilla. A este proyecto lo llamamos en su día una caja para la luz. Creo que se caen los traductores, los aparatitos de traducción simultánea. Por favor, agárrenlo fuertemente. Que valen mucho dinero, me dicen por aquí, es broma. Es importante el concepto. Nos encargan hacer una capilla para el Santísimo Sacramento. Cuando el autor del biógrafo de Brunelleschi hablaba de fidelidad, precisamente de lo que hablaba de fidelidad es esto. Es decir, no fidelidad al proyecto, fidelidad a una liturgia. Eso ya lo decía, en este caso, la arquitectura religiosa católica, lo decía el Papa Benedicto, cuando decía en un texto, fantástico texto, la Via Pulchritudinis, nos decía el camino para ir a la belleza, el camino para conducirnos a la belleza. Porque, como decía también San Agustín, la belleza es verdad y la verdad es bella, ¿no? Y digo esto por eso de la fidelidad, ser fieles a un programa, a una liturgia. Bueno, el proyecto que nos planteaban era hacer la ampliación de una pequeña iglesia para hacer una capilla para el Santísimo. Por eso le llamamos una casa o una caja. Realmente era una casa para la luz, pero bueno, lo tradujimos en una casa para la luz. La planta muy sencilla, es una planta de una iglesia de una nave longitudinal, sin ningún tipo de interés, porque es un pueblo de lo que antiguamente llamaban en España pueblos obreros, eran pueblos de trabajadores, donde se hacían construcciones muy pobres, ¿vale? Y esta capilla, esta iglesia, no tenía capilla para el sagrario, pero a su vez se daba una situación muy especial, y es que había una comunidad rumana muy importante, y el párroco nos encarga que se hiciera una capilla para el Santísimo, pero también una capilla en la que pudiesen orar otras confesiones. Y bueno, pues en ese proceso de generar ese diálogo interreligioso o ese ecumenismo religioso, realmente lo que planteamos es qué elemento en la arquitectura es el que unifica a todos los espacios religiosos. La luz, ¿no? Bueno, el proyecto era muy sencillito y el proyecto se traduce en hacer una simple caja. Una caja con un lucernario centrado, un lucernario que estudiamos muy profundamente a nivel de proporciones, de calidad de luz, de orientación, de proporción, para que no solamente fuera la capilla del sagrario, sino para que, como nos pedía la comunidad ortodoxa, en torno a esa luz se pudieran reunir para celebrar su liturgia, sobre todo en la fiesta de la Pascua, que se reúnen, se sientan en torno a la luz.
Esta era la iglesia, es una iglesia, como digo, bastante sencillita, y en ese ámbito que queda como vacío de la iglesia es donde se nos encarga el proyecto. Y bueno, pues el proyecto al final era una iglesia muy oscura, con un interior, como ven, muy sencillo, de típica planta de una sola nave, una iglesia reciente pero de factura barroca, y realmente el proyecto lo que hace es abrir una caja para luz, es decir, hacer una caja sencilla, blanca y limpia. Que bueno, que podríamos entrar ahora en otro debate, y es el tema de la materialidad, es decir, cómo se construye el espacio religioso contemporáneo. Hablando estos días con el padre Philip, comentaba el tema, el padre Luca, perdón, hablaba de lo importante que es empezar a generar espacios que huyan de la imagen, o que huyan de las imágenes cargadas. Creo que la contemporaneidad ya nos da tanta imagen en información que al final los espacios religiosos lo que tienen que buscar o intentar buscar son espacios de encuentro personal, pero también espacios que optimicen, que simplifiquen y que nos lleven a lo esencial. Esto de ir a lo esencial no es algo mío, saldrá más adelante, pero hay un fantástico arquitecto español, que espero que si aquí hay estudiantes de arquitectura lo conozcan, que se llama Alberto Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura Español, que bueno, fue mi maestro, y él dice que la luz es el material constructivo más barato. Dice, pero no solamente el más barato, dice, el más barato de poner y el más rico, porque es el que hace que una caja al final sea algo más que una caja, ¿no? Conseguíamos meter luz en el templo adyacente de forma muy sencillita, y el espacio queda limpio cuando llega la comunidad ortodoxa, queda limpio porque bueno, ellos lo vacían todo porque llevan como su propia liturgia. Bien. Con este primer ejemplo os quería contar la importancia de eso de ser fieles a una liturgia. La liturgia católica pide que el sagrario nunca presida el ámbito de la celebración. En este caso, la Iglesia no tenía ese espacio. Buscando esa fidelidad a la liturgia, se construyó una capilla adyacente para que realmente ese espacio fuera un espacio fiel a la liturgia católica. Vamos a pasar a un segundo ejemplo, ¿vale? Este segundo ejemplo es el que yo diría que es audacia. A ver, no porque yo sea audaz, sino por buscar, la arquitectura tiene que ser audaz. Audaz, es decir, buscar técnicas, buscar materiales, buscar sistemas constructivos, hacer que lo imposible sea posible. Ahora os voy a contar un proyecto, un centro parroquial que se ubica en el sur de España, en un pequeño pueblo, Porcuna. En este pequeño pueblo, la comunidad parroquial necesitaba un lugar donde no solamente tener sus celebraciones, sino también un lugar donde reunirse. Era una comunidad parroquial un poco pobre, pobre porque el pueblo es pequeño, y necesitaba un lugar donde reunirse. Y bueno, pues cuando no hay recursos, tiene que sobreabundar la audacia. Y bueno, pues el proyecto se ubica en este ámbito. El ratón no se ve. Aquí. Este es el proyecto. Esta es la iglesia, una iglesia muy grande, una iglesia en la que se celebra la liturgia los domingos, el ayuntamiento y el lugar donde se va a ubicar el centro parroquial. Ese centro parroquial se ubica en un gran vacío urbano, en un gran vacío que se genera por la demolición, por la destrucción de una casa del siglo XVI, una casa que todo el mundo la tenía en la cabeza, la recordaba, pero se demuele. Y queda un vacío urbano. Vale, eso. Sí, el puntero. Sí, perfecto, gracias.
Bueno, pues es un gran vacío urbano en el que se empiezan a generar una serie de construcciones azarosas, construcciones desordenadas, y yo siempre digo también que ante el desorden hay que llamar a un arquitecto, siempre. Porque el arquitecto al final nos dedicamos a dar orden al desorden, al caos de las ciudades, y bueno, si me permiten la expresión, al final somos los responsables o los que intentamos dar belleza al mundo, o así lo entiendo, ¿no? Bueno, pues ante este caos de construcciones nos encargan hacer un centro parroquial en diferentes fases. Bueno, estas eran las construcciones. Estas eran las 3 construcciones previas. Una primera fase que lo que planteaba era construir una pieza nueva, forrar una pieza existente y construir esta otra pieza nueva. Una tercera fase y una cuarta fase, que se irían construyendo a partir de los recursos que tuviera la comunidad parroquial. El municipio, el pueblo tiene mucha historia a nivel arqueológico. El pueblo está ubicado sobre una antigua ciudad romana. Entonces, bueno, pues la primera fase de todas del centro parroquial fue la excavación arqueológica para ubicar la estructura del edificio. Evidentemente, nada más abrir la estructura, lo primero que salía eran los restos arqueológicos de la ciudad romana. Pero bueno, se hace la construcción, o sea, la excavación, se empieza la construcción y aquí viene un momento muy importante. Comienzo del año 2020, pandemia. Si la comunidad parroquial es pobre, en pandemia con todo cerrado, pues imagínense, no había recursos y queríamos hacer un proyecto que lleva una estructura abovedada, pero no había recursos. Bueno, pues tuvimos que tirar de audacia. ¿Cómo lo hicimos? Primero, la estructura de las bóvedas. Vamos a hacer una estructura abovedada, una estructura de como quisiéramos que fuera todo. A partir de esta estructura abovedada, lo siguiente que fue escanear esa estructura abovedada. Escaneamos esa estructura, esa bóveda sencilla, y a partir de esa imprimimos 19 bóvedas. Impresas, no en una impresora digital doméstica, nos fuimos a un laboratorio de impresión de la universidad próxima, de Jaén, e imprimimos 19 bóvedas más. Y aquí este es el párroco con su centro parroquial terminado con las 19 bóvedas. Evidentemente, si esto lo hubiéramos ejecutado como estaba previsto, con unas bóvedas portantes, estructurales, no hubiera habido recursos para poder haber hecho la construcción de todo el conjunto. Pero al final solamente se ha construido esta primera fase, que es esta L, ¿vale? Ahora queda pendiente esta segunda y luego la tercera, que supongo que se empezará a trabajar cuando haya más recursos. Bueno, y estas son algunas de las imágenes en las que bueno, el proyecto está terminado. Evidentemente el proyecto podríamos decir que es una escenografía, porque el proyecto está hecho por bóvedas impresas en resina, y además una resina un tanto singular, pero bueno, en resina, ¿vale? Y para nosotros era muy importante el contraste entre la arquitectura existente y la nueva arquitectura. Una arquitectura que recuerda a la antigua casa que aquí hubo, y en terminología de arquitectura lo que hicimos con este proyecto fue hacer una maqueta a escala 1:1, una maqueta a escala real de lo que queríamos hacer. ¿Cómo teníamos que hacer la maqueta? Imprimiendo los materiales, pues imprimimos los materiales, y al final pues el resultado fue rápido porque se ejecutó todo en algo menos de 2 meses, veloz y sobre todo económico, porque si os digo que las 19 bóvedas costaron menos de 2.500 euros, que no sé la traducción a la moneda de aquí cuánto será, pero es muy poquito, muy barato, ¿vale? Bueno,
No me detengo mucho por no hacerme pesado. Paso a un tercer proyecto. A ver, este proyecto es complicado de contar y creo que contarlo a mí me cuesta un poco de trabajo y van a entender el por qué me cuesta trabajo. Cuando hablo de diálogo dentro del ámbito de la arquitectura religiosa, no lo digo en sentido figurado. Es necesario que haya diálogo. Ya de hecho el Papa Benedicto nos dice que en la Via Pulcritudinis, en ese texto que citaba, que tiene que haber un diálogo obligado dentro del seno de las artes en la Iglesia. Fíjense, ese proyecto es el proyecto de las puertas que hace Antonio López, un gran artista español, para las puertas de la Catedral de Santiago de Compostela. Proyecto que no se ha ejecutado. Este proyecto es el proyecto que hace el maestro Álvaro Siza, el arquitecto Álvaro Siza, para la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela también, ¿no? Este sí se ha ejecutado. No hay ningún problema, es decir, a tiempos nuevos, arquitectura nueva. A tiempos, la contemporaneidad, ¿qué nos pide? Ejercicios contemporáneos. Seguimos. Ese altar, en el núcleo de la cristiandad, en la iglesia del Jesús de Vignola, cuna de la orden jesuítica, hecho por Paolo Germani, donde es una pieza contemporánea en un contexto tan barroco como el Jesús. O, por ejemplo, las rampas, esta estructura que hace Stefano Boeri en la Domus Aurea en Roma, en la casa de Nerón, ¿no? La casa de Nerón, uno entra y tiene una pieza contemporánea y no pasa nada, porque una pieza contemporánea entre en un contexto patrimonial. Nada. Bueno, pues estos previos los dejamos a un lado y os cuento. Nos encargan hacer un altar. Un altar para una iglesia, para la iglesia de Santa Clara. Un altar, ni más ni menos, un altar. La iglesia de Santa Clara es una iglesia de Sevilla, un altar que era para Sevilla, y claro, cualquiera de los arquitectos que estén aquí pueden decirme, bueno, es un proyecto pequeño. La magnitud del proyecto no depende del tamaño, la magnitud del proyecto es nuestra. Y ahora me explico. Este altar, bueno, nos encargan el altar para esta iglesia de Santa Clara, es una iglesia del siglo XIII, que es la primera iglesia que se funda en España estando viva Santa Clara. De hecho, Santa Clara tiene noticia de la fundación de ese convento, es una iglesia fantástica en cuanto a patrimonio, en cuanto a... el mejor barroco está en esa iglesia, el mejor arte renacentista está en esa iglesia, el mejor arte mudéjar está en esa iglesia y nos encarga la contemporaneidad un altar. Bueno, pues ¿qué fue lo que hicimos? Como digo, no hay proyecto pequeño. Lo primero que hicimos fue irnos a Asís, al protomonasterio, donde están, el protomonasterio a lo mejor una palabra complicada para traducir, el monasterio más antiguo de la Orden de Santa Clara, el primer monasterio de la Orden de Santa Clara. Nos fuimos al monasterio donde están las actas de todas las fundaciones que hace Santa Clara estando viva. Hace exactamente 72 fundaciones. Bien, todas las descripciones de todos los altares los dibujamos, los grafiamos y a partir de ahí empezamos a sacar un modelo de altar. ¿Cómo tenía que ser el altar? El altar al final era de un bloque de piedra, y además de un bloque de piedra masivo, porque dice, en el contexto de la arquitectura religiosa hay como un libro muy importante que es el Enchiridion. Bueno, el Enchiridion es como el libro que tiene cómo debe ser la técnica aplicada al espacio religioso. Bueno, pues en el libro del Levítico,
fíjense, dice que el antiguo pueblo de Israel vagaba por el desierto y donde paraban ubicaban la morada. La nube bajaba y en la tienda del encuentro se daba el encuentro entre el hombre y Dios. Pero dice un dato muy interesante sobre una piedra desnuda. Muy importante, es decir, todos los altares surgen de una piedra desnuda. Pues nosotros lo que queríamos era una piedra desnuda. Bueno, pues nos fuimos a un cantero, convencimos a un cantero, a la persona que extrae la piedra, para arrancar una piedra para hacer el altar. Porque dice también el Levítico, el Enquiridium, dice que la piedra tiene que ser arrancada, no cortada. Y lo convencimos, el cantero estaba medio loco, nos dijo que sí, y nos fuimos a arrancar la piedra para el altar. Pero no solo eso, sino que también dice el Enquiridium, la piedra tiene que ser quemada. Porque el Enquiridium dice que el fuego tiene que ser el que funda la primera piedra. En ese momento estamos quemando la piedra, estamos metiendo en el horno la piedra, porque la piedra, antes de hacer el altar, tiene que ser quemada. Bueno, pues ya estaban hechos los bloques de piedra, un altar que pesaba como casi 3.000 kilos, poco más de 3.000 kilos, y había que transportarlo para ponerlo. Bueno, pues es el momento en el que se está transportando. Bueno, ahí estoy yo. El momento en el que estamos trasladando, esa es la iglesia barroca. Estamos trasladando las piedras para hacer el altar. Y volvemos otra vez a lo que os comentaba de que no hay proyecto pequeño. No hay proyecto pequeño. Bueno, pues ahí todo emocionado. Y el momento en el que se está colocando el altar. El altar se coloca. Y ese es el altar terminado. Bien. El altar. El altar. Pues bien, lo interesante de este proyecto, ¿saben lo que es? Que el altar a los 6 días fue destruido. Fue destruido porque se filtran unas fotos, unas imágenes, y hay un debate en el que la mentalidad un tanto, no voy a decir el calificativo, cierta mentalidad, pues dice que esa pieza que no debe estar puesta ahí, porque tiene que ser una pieza barroca la que tenga que estar puesta ahí. Por eso la importancia del debate y el diálogo de las artes dentro de la arquitectura religiosa contemporánea. La contemporaneidad debe abrirse al debate, al diálogo del debate contemporáneo. Bueno, este es el tercer proyecto, que como os decía, me costaba contarlo porque aunque no se lo crean, en este proyecto estuvimos trabajando más de 6 meses y para que luego al final tuviera como este final trágico, ¿no? Pero bueno, es parte del oficio. Bueno, y la última obra que traigo. Y esta me gustaría enmarcarla dentro de un concepto que para mí también es importante. Es un concepto latino que se llama el nolime tangere. Y esto es cuando ya hablamos no de construcción nueva, sino cuando hablamos de intervenciones de restauración en arquitecturas existentes. ¿Qué es esto del nolime tangere? El nolime tangere no se puede traducir porque es un concepto latino y bueno, la traducción es no me toques, ¿vale? Exactamente es la frase que María Magdalena, la frase que dice Jesús cuando María Magdalena lo ve resucitado, lo va a tocar y dice, no me toques. Bien, ¿por qué traemos este concepto hoy aquí? Porque el patrimonio, lejos de reconstruir arquitecturas existentes,
¿vale? El patrimonio lo que necesita es ser distinguido perfectamente lo que es nuevo de lo que no es nuevo y no tocar esa herencia. Y para eso os traigo el último ejemplo, que es la iglesia de Santa Ana. Esto es la restauración de un edificio que, sufrió una cantidad de avatares históricos, una cantidad de procesos históricos complejos, y esta iglesia de Santa Ana pues perdió por completo una palabra que para mí es muy importante, que es la unción. La unción es una palabra que hace que este espacio, cuando uno entre, sienta como que está en un espacio sagrado. Son las proporciones, son los materiales, son muchas... Bueno, pues eso es la unción. Bueno, pues este proyecto era un proyecto que el objetivo era devolver la unción a ese espacio. Bien. La iglesia, por la historia que tuvo el edificio, fue destruida. Dentro de la iglesia se ubicó un horno de pan, un horno donde hacer pan, ¿no? Entonces, claro, uno entraba a ese espacio y no veía esa unción, no veía esa sensibilidad que hacía que ese espacio realmente recuperara las proporciones de ser un espacio religioso. Pero aquí hay que hacer un matiz, y es si el espacio es musealizado o si ese espacio va a ser realmente un espacio para celebrar la liturgia religiosa, si realmente ese espacio posteriormente va a seguir siendo utilizado para ser religioso. Pues bien, esa es la pequeña iglesia tal como nos llega, donde había un horno de pan que ya fue retirado, y bueno, pues la iglesia se ubica aquí, es esta pequeña nave, ¿vale?, muy próxima a este gran conjunto conventual de la orden benedictina, ¿vale? Entonces, esta era una iglesia muy, muy pobre, que fue destruida, fue vendida y ya no quedaba nada. Lo primero de todo, investigar. ¿Qué cosas han sucedido en esa arquitectura? Pues estudios paramentales. Aquí, esto que ven aquí es el horno de pan, que es esto. Fíjense, el horno de pan lo habían ubicado en la zona del altar mayor, que es esto de aquí. Entonces, ubicar toda la cronología histórica del edificio. Después, una vez ubicado todo, empezar a trabajar. El horno de pan era una construcción contemporánea, pues había que eliminarla, se eliminó el horno de pan. Seguíamos con los estudios paramentales, estudios de patologías, primero como qué es lo que le pasa a este patrimonio, a este edificio existente, ¿no?, para luego después poderlo intervenir, ¿no? Una vez que todo eso estaba terminado, excavación arqueológica, donde aquí, no sé si pueden ver, vértebras animales, que los pavimentos estaban hechos con huesos de animales. Esto tiene una lógica, y es, en época barroca hay un momento en el que se recuerda permanentemente a la muerte, ¿no?, el memento moris, se dice en latín, ¿no? Ese recuerdo a la muerte hace que todas las iglesias se llenen de reliquias, de elementos óseos, para recordar que el tiempo pasa y que somos limitados, ¿no? Y entonces en esta iglesia habían metido todos los suelos con dibujos hechos con huesos, para recordar ese ser limitado. Evidentemente los huesos eran de animales, porque esas vértebras eran enormes, ¿verdad? Eso sería de una vaca. Bueno, y el momento de documentación, de documentar, consolidar. Aquí se empiezan a aparecer ya el rostro de un santo con una casulla, que luego resultó ser San Bernardo de Claraval, cofundador de la orden benedictina, de la orden cisterciense. Bueno, y aquí está justo en el momento en el que se están sacando las pinturas y empezamos el proyecto, recuperar la unción del espacio. La unción era recuperar la proporción. Habían eliminado, por ejemplo,
un elemento estructural que es lo que llamamos el arco toral, que separa el ámbito del altar del ámbito del pueblo. Pues había que recuperarlo. Evidentemente esa estructura ya no era estructural, ese elemento ya no era estructural, pero espacialmente generaba el espacio de unción, un espacio para separar la zona del altar de la zona del pueblo. Es como si en este espacio elimináramos los escalones, lo pusiéramos todo a la misma cota, elimináramos el arco toral y quedara todo en la misma nave. Se pierde la estructura de la lógica de la liturgia, ¿no? Bueno, pues era recuperar ese elemento con un material neutro para no generar un falso histórico. Recordamos ese concepto del noli tangere. Bueno, pues aquí, desde el otro lado, donde se pueden observar todos los enterramientos, estaba todo lleno de fosas de enterramientos, ¿no? Y esa recuperación del arco toral. Al final, el proyecto era muy sencillo. El proyecto era encajar esa estructura, una estructura de un arco toral, una pasarela y una cubierta. Nada más. Algo muy sencillo. Bueno, el momento de la construcción, porque eso es otro elemento que creo que es fundamental en la arquitectura religiosa contemporánea. ¿Con qué materiales trabajamos? Cada vez más necesario el uso de artesanos, el uso de materiales naturales, el uso de la piedra, el uso de la cal, el uso de la madera. Es decir, estamos obviando todos esos materiales para incorporar materiales que serán muy novedosos, pero que pierden el sentido del tiempo, ¿no? La piedra es importante en la arquitectura religiosa, no por el hecho de que sea un elemento costoso. Cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres la piedra, no le dice tú eres el ladrillo, o no le dice, no, dice tú eres la piedra, porque la piedra es un elemento atemporal. Tenemos que empezar a incorporar la artesanía, la atemporalidad dentro de nuestra arquitectura. Por eso, bloques de piedra, pues bloques de piedra. Que la piedra pesa 2000 kilos, pues habrá que buscar albañiles fuertes, ¿no? Bueno, y esta la traigo un poco para ver, bueno, pues como ese elemento pétreo donde pone Iglesia de Santa Ana con todo masivo, o sea, esta era la entrada, recuperando un espacio, o sea, un elemento arquitectónico que se había perdido y una cosa que para nosotros fue muy importante. Como he dicho, la iglesia estaba llena de muertos, llena de tumbas. ¿Qué es arquitectónicamente, cuál es la arquitectura que más representa el lugar donde se entierran a los muertos? Pues, a mi juicio, el Panteón. Y si nos vamos al Panteón de Roma, tenemos un elemento directo a un óculo que se abre en el techo para que la luz venga de lo alto, como también dice la Escritura, ¿no? Y la luz viene de lo alto, ¿no? Por eso el proyecto hizo una pequeña transgresión, por así decir, nos saltamos la tipología o la arquitectura de una iglesia para hacer ese lucernario para que la luz viniera de lo alto. Porque bueno, era la zona donde estaban todos los muertos y queríamos que se recordara que era un panteón, porque esta iglesia se utilizó como lugar de enterramiento de todos los habitantes de esa zona, ¿no? Entonces queríamos que la luz siguiera viniendo de lo alto. Y lo demás, los materiales más sencillos y más naturales. Madera masiva, una puerta de madera maciza, bloques de piedra haciéndolo todo y la iglesia terminada. Es una ermita súper pequeña, la iglesia no tiene más de 270 metros cuadrados, muy chiquitita, pero vuelvo a decir que no hay proyecto pequeño. Y recuerdo que cuando vino el fotógrafo Javier Calleja a hacer el reportaje de fotos, venía una chica violinista y cuando vio el espacio quedó cautivada con el espacio y nos regaló una cantata de Juan Sebastián Bach tocada dentro de ese espacio. Y su último disco
lo ha grabado allí precisamente por hacer honor como a un espacio que recupera la unción, un espacio que, sin ser espacio para celebrar ninguna liturgia religiosa, no cabe duda que cuando uno entra ya a un espacio que ha recuperado sus proporciones religiosas, sus proporciones litúrgicas, el espacio vuelve a recuperar ese tener la unción de lo que siempre fue, ¿no? De lo que siempre fue de esa arquitectura religiosa. En la actualidad es un lugar musealizado, un lugar como museo, pero bueno, pues el lugar nos da situaciones tan maravillosas como esta, ¿no? Que vengan músicos a grabar su obra. Y bueno, creo que he sido correcto con el tiempo. Sí que me gustaría, ahora ya, visto lo visto, debate, porque la falta de debate nos lleva a cosas como que los altares se quiten, o nos lleva a cosas como que no sepamos encajar la contemporaneidad dentro del espacio religioso. Creo que es muy importante el debate, o creo que es muy importante por lo menos el diálogo. Por eso me gustaría mucho si ahora salen sobre todo puntos de encuentro o, por qué no, puntos de desencuentro.